Soy el pan que da la vida y el que viene a mí no tendrá más hambre, no tendrá nunca ya sed. Domingo, Día del Señor, les invito a juntos meditar el Evangelio de este día, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm a buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué signo vas a realizar tú, para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el pan verdadero del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en este domingo 18º del tiempo ordinario, seguimos meditando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuyo inicio ha sido la multiplicación de los panes. Hoy, el evangelista inicia este relato diciéndonos que la gente anda buscando a Jesús. La gente que había presenciado aquel milagro de la multiplicación de los panes, que había comido hasta saciarse, anda buscando a Jesús. Yo creo que esto constituye una primer pregunta para nosotros que asistimos y participamos en nuestra misa dominical. ¿Cuál es nuestra motivación profunda para buscar a Jesús? Más aún, ¿nosotros realmente buscamos a Jesús? ¿Buscamos a Dios por lo que es, por lo que merece? ¿O, como aquella gente, buscamos a Dios por lo que pueda darnos? Sin duda alguna, que si nosotros vamos a lo profundo de nuestro ser, esta pregunta tiene que ser respondida en este domingo. Porque cada uno tiene que ser consciente de que el seguimiento de Jesús no es un seguimiento por tradición, el seguimiento de Jesús no es por costumbre, sino que tiene que haber una motivación. Yo estoy convencido que mucho de nuestra falta de amor para entregarnos en la Eucaristía, para tenerle amor, para participar en nuestra palabra, en la palabra de vida y en el banquete, radica precisamente en el hecho de que no sabemos por qué buscamos a Dios. Muchas veces lo buscamos por lo que puede darnos. Muchas veces lo buscamos por lo que necesitamos. Muchas veces lo buscamos porque Él puede solucionarnos algo. Pero quizá pocas veces lo buscamos por lo que es, por lo que merece y por el lugar que tiene en nuestra vida. De manera que creo yo que la primera meditación que podemos hacer en este domingo radica precisamente en esto, en preguntarnos seriamente nosotros y respondernos con toda sinceridad: ¿por qué busco a Jesús? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por lo que es? ¿Por lo que merece? ¿O por lo que me puede dar? Jesús quiere que corrijamos nuestras intenciones. Lo más profundo de nuestro corazón tiene que ser purificado para saber encontrar a Dios. Por eso Jesús les dice a aquellas gentes que no busquen solamente el pan material, sino que busquen el alimento que da la vida eterna.
Y es que Jesús no está diciendo que no es importante el pan material. Jesús no está diciendo que no es importante, puesto que Él mismo ha multiplicado los panes para repartirlos entre 5,000 personas. Jesús está diciendo que nuestra vida tiene un sentido que va mucho más allá. Es cierto, vivimos en una cultura materialista. Por ejemplo, el que tiene hambre necesita ser saciado de esa hambre. El que no tiene casa necesita una casa. El que es paralítico necesita caminar. El que es sordo necesita oír. Y así sucesivamente. Vivimos en una época donde necesitamos soluciones inmediatas, rápidas. Algo que inmediatamente satisfaga toda aquella necesidad que existe en el ser humano. Cristo, en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Mateo, dice que el Padre de ustedes conoce todas esas necesidades. No dice que no le importa, sino el Padre conoce todas sus necesidades. Y también en ese mismo Evangelio dice, por eso busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se verá por añadidura. Llegamos a una época donde el materialismo, donde todo lo material existe y nos creamos necesidades tan grandes que muchas veces no somos capaces de satisfacer. O bien si satisfacemos alguna necesidad, nos creamos alguna otra necesidad más grande. Y lo ponemos como nuestros logros, como nuestras metas, como nuestros anhelos. Es que yo pensé siempre tener este vehículo, es que pensé siempre tener esta casa, es que yo siempre pensé esta carrera. Muy bien. Ahora, una vez que lo has logrado, Jesús quiere que veas más allá. Jesús no quiere que te quedes en lo material. Jesús no quiere que te quedes solamente en estos logros terrenos. Jesús quiere que busques el alimento que Él da. Jesús es el pan de vida y quiere que tú sientas precisamente esa necesidad de salvación, esa necesidad de su palabra, de esa necesidad de orientación, esa necesidad del perdón de los pecados. Quizá lo más grande, tristemente hablando, es precisamente que muchas veces no sentimos necesidad de Dios, que solamente acudimos a Él cuando hay una verdadera necesidad, que solamente cuando nuestros problemas nos han abrumado, solamente cuando nuestras preocupaciones nos han enterrado, solamente acudimos a Dios en la necesidad. Y no, Cristo hoy nos invita a que busquemos el alimento que dura para la vida eterna. Aquellas gentes le preguntan, ¿y qué signo nos vas a dar? Ok, entienden que quizás sus palabras van más allá de lo material y le dicen, ¿tú qué signo nos vas a dar? Porque Moisés, para nosotros seguir en Moisés, para nosotros creer en la ley que Moisés nos dio, Él nos dio pan del cielo. Y Jesús nuevamente corrige, no ha sido Moisés, ha sido el Padre. Yo me preguntaba y decía, ¿de verdad cómo es el ser humano? Aquellas personas lo andaban buscando porque habían visto un gran signo. Aquellas personas habían presenciado la multiplicación de los panes. ¿No ese era un signo suficiente? ¿No acaso dice el evangelista que querían llevárselo para hacerlo rey? Sin duda alguna que sí. Pero el hombre siempre quiere otro signo, quiere otro milagro. Hazme este milagro y entonces sí te sigo. Hazme este milagro y entonces sí voy a creer en ti. Si no haces ese milagro es que no eres Dios. Si no haces ese milagro es que no eres poderoso. Si no haces ese milagro es que no eres capaz. Aquellos hombres cuestionaban a Jesús acerca de otro signo. Cuestionaban a Jesús acerca de algo más. ¿Qué signo nos vas a dar? Y el signo es precisamente Él. El signo es su encarnación. El signo es el Dios con nosotros. El signo es el Dios que se da. El signo es el Dios que nos alimenta. El signo es el Dios que sigue alimentándonos, incluso aunque Él históricamente y físicamente ya no está existiendo, sino que solamente ha existido en el pasado. ¿Pero qué? El signo es que hoy se sigue haciendo presente a través de la Eucaristía, a través de su palabra. Por eso Jesús quiere que nosotros sintamos hambre de Él. Por eso Jesús quiere que nosotros sintamos esa necesidad de Él. Por eso Jesús quiere que también nos preocupemos, no solamente por el aspecto material, quiere también que nos preocupemos por las cosas del Espíritu. Quiere que también nosotros preocupemos nuestra vida por el alma. Con razón, en otra parte del Evangelio dirá, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar y conquistar absolutamente todo si no pone empeño en su salvación eterna? Es decir, si no le da un sentido pleno a su vida. Porque cuando solamente buscamos satisfacer nuestras necesidades materiales, sin duda alguna que vemos nuestra vida hasta el momento de la muerte y ya no vemos más allá, ya no somos capaces de ver más allá. Ya no somos capaces de elevar nuestra mirada a lo alto, porque solamente hasta la muerte llega nuestra vida. Y así es,
Cuando alguien muere en esas condiciones, sin duda alguna que se siente una pérdida total, se siente precisamente que Dios que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos responde, que de qué sirvió, tan bueno que era esa persona, etcétera. Pero cuando somos capaces de mirar más a lo alto, entonces somos capaces de escuchar estas palabras con fe. Hoy cuestionan a Jesús, ¿y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para realizar esas obras? Y Jesús dice, hay que creer. Hay que creer en el Hijo de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, creer en el Hijo de Dios. Había un predicador que constantemente decía, hermanos y hermanas, tengan a Dios en su vida, hermanos y hermanas, no dejen de tener a Dios en su existencia, ¿verdad? Hasta que alguien decía, ¿por qué el Padre siempre insiste en eso? Padre, ¿por qué siempre usted insiste en eso? Si yo a Dios lo tengo en mi vida, si yo me acuerdo de Él, si yo rezo. Y el padre decía aquella anécdota que le contestaba, ¿por qué no se te nota? ¿Por qué no se nota que la presencia de Dios está en tu vida? Y así puede ser. Muchas veces podemos sentir, podemos creer que Dios está en nuestra vida. ¿De qué me habla este padre? Si yo voy a misa, si yo soy bueno, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo doy caridad, soy solidario, etcétera. Muy bien, qué bueno que haya todo eso, ¿verdad? Pero creer en el Hijo del Hombre no solamente equivale a agachar la cabeza y decir, sí creo. ¿Crees en Dios Padre? Sí creo. ¿Crees en Dios Hijo? Sí creo. ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Sí creo, ¿no? La obra va mucho más allá. Creer significa que la medida de mi vida está en Cristo Jesús, que yo adecuo mi vida a lo que Cristo quiere. Creer significa que yo asumo mi responsabilidad de cristiano. Por eso aquellos hombres terminan diciendo en el Evangelio de hoy, Señor, si tú eres el pan de vida eterna, danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan. Ellos expresan precisamente el deseo profundo del ser humano. Expresan el deseo profundo como aquella samaritana. Señor, dame de esa agua que yo pueda beber. Señor, dame de ese pan para que yo pueda alimentarme. Es precisamente el deseo profundo del ser humano de acercarse a Dios, de reconocer la necesidad, de reconocer que tenemos que ir más allá de lo material, de reconocer que tenemos que ir más allá de esta vida, de reconocer que esta vida no termina aquí y que una vez que satisfacemos nuestras necesidades materiales, también tenemos que buscar siempre satisfacer nuestras necesidades espirituales. También tenemos que ser conscientes que nuestro espíritu alimenta. Por eso nuevamente repito las palabras de Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Que tengan feliz domingo. Pan de